idol es puro fuego en el escenario y en privado es un algodón de azúcar, regaló un camión entero de café y ha regalado joyas muy caras a un amigo suyo. Y además comparte un tatuaje con su mejor amigo dentro del grupo. Seguro que ya sabéis quién es. Pues si habéis dicho Choi San de ATEEZ, estáis en lo cierto. ¿Habéis adivinado? Pues hoy vamos a hablar de ese idol que en el escenario es puro fuego. Tan puro fuego que es como querer acercarse al sol. No se puede. Choi San está a otro nivel, tanto de baile como de canto. Pero en su privado, fuera del escenario, hasta cuando habla con los fans, es puro, y ya os lo he dicho antes, algodón de azúcar. Bueno, esto es una nube, pero bueno, sí, sería como una nube, es puro soft. Vamos a hacer un pequeño viaje a través de su infancia, así muy rápido, para poneros en contexto de Choi San. San nació el 10 de julio de 1999. ¿Qué pasa? Que Choi San, ahí como lo veis, es grande como normal, tiene una espalda espectacular. Pues bueno, pues él nació muy pequeño, tan pequeño que por problemas tuvo que estar en incubadora. O sea, estuvo así, pachucho nuestro San, así muy pequeñito, pero ahora ya es grande. Ahí le gusta hacer el workout. O sea, ir al gimnasio. Se recuperó mucho, creo, nuestro San. Vamos a hablar más de aquellas partes de San, aquellos momentos de San, su manera de ser, que creo que muchas personas, aunque sean fans de Sen a Tiny, que son el fandom de ATEEZ, no conocen aún del todo en absoluto si sois como unas baby a Tiny. San quiere decir, concretamente en coreano, montaña. ¿Por qué le pusieron San? O sea, montaña. Porque sus padres querían que San fuera un sitio de refugio para todas las personas que él conociera y le quisieran, y un sitio de paz. Y yo creo que acertaron plenamente. Y ahora os voy a explicar exactamente por qué. Porque no lo parece, estando en el escenario, nunca diríais que San es, como os voy a explicar. San tiene una hermana mayor que traducido vendría a ser el nombre Cielo, precioso, y luego tiene también una mascota. Tiene una pequeña gata que su nombre es Estrella. Tenía de fondo de pantalla a sus abuelos. O sea, pura ternura. ¿Por qué tenía a sus abuelos? Pues se ve que San estuvo viendo, le cuidaron mucho sus abuelos cuando era pequeño y él los tiene en gran estima, los adora. ¿Quién no adora a sus abuelos? Pues San es uno de esos que adora a sus abuelitos. Cuento que en 2021 le hicieron embajador de su ciudad natal. Si os podéis creer eso, llegar a ser embajador de su ciudad natal, os voy a contar algo que os va a dejar totalmente en shock. Está contada por él mismo, es decir, que está totalmente documentada y verificada, lo podéis ir a ver cuando queráis. Pero todos sabemos que los que seguimos a ATEEZ de hace mucho tiempo, que el padre de San es muy conocido por el fandom, muy querido. Bueno, pues el padre de San también es muy tradicional. Y aquí viene la anécdota. Contó San mismo en un programa que cuando él era pequeño, se hizo daño, se cayó de la bici. Bueno, eso le pasa a muchos niños. Se hizo daño en la frente, le sangró la frente. Era un tipo de herida, contaba él, pues que lo normal hubiera sido ir al hospital. Seguramente le hubieran puesto un par, tres de puntos, algunos puntos, porque sangraba bastante. Bueno, pues su padre no le llevó al hospital. Dijo, esto te lo curo yo en un momento. Fue a su casa, le puso la pomada de las heridas que tenemos, bueno, la que tenemos todos en casa para heridas. Venga, cariño, esto está solucionado. Y entonces San dice que, claro, se hizo ahí para curarse la herida, tardó mucho más, y dice que tiene una zona calva en su frente debido a que no le pusieron puntos. Muy graciosa la anécdota, la verdad. Muy divertido. Y él dice, yo nunca he visto la zona calva de San. Quien la haya visto, por favor, que me lo deje en comentarios, porque yo nunca he visto eso en San. Otra anécdota que también tiene que ver con su padre, porque su padre es que es graciosísimo, de verdad os lo digo. Él era pequeño y, bueno, lo que tienen todos los niños, tuvo un problema de estómago. Quien no le gusten escenas extrañas de vómitos, ya mejor pasarlo. Bueno, pues él estaba en ese proceso. Bueno, pues no tenía hambre. Normalmente lo que se hace hoy en día es, bueno, hacer un poco de dieta, no comas nada, bebe líquidos. Eso es lo que se hace con los niños que pasan por un problema de estómago, ¿no? Yo lo hacía con mis hijos cuando eran pequeños. Total, pues su padre es totalmente lo contrario. ¿Qué le dijo su padre? No, ¿qué es eso de no comer? Come más. Come más.
para que se vaya, no quepa aquí tu enfermedad. Tú come más. Y decía San, ¿qué? Y le decía el MC, porque estaban en una entrevista cuando le explicaba eso. ¿Qué? ¿Qué tenías que comer? No lo sé. Solo me dijo, come más. Esos momentos de anécdotas con su padre fueron lo más gracioso del programa. En sus inicios, San era así, ya cantaba, le gustaba cantar. Que en la escuela hubo unos mayores que le pidieron un favor de, por favor, ven a cantar a nuestro grupo. Un grupo de canto coral católico. Bueno, San ha comentado que no tiene ninguna religión, no es que no sea católico, sino que no tiene ninguna religión. Pero mira, para hacerle un favor a sus mayores, en la escuela pues se puso a cantar en el coro. ¿Sabíais que San y Jeonjun de TXT son amigos desde que iban a la escuela? Seguro que muchas personas no lo sabían. Pues sí, ellos se conocen de hace muchísimos años y de hecho cuenta que tienen muchísimas fotos juntos de entonces. Wooyoung también conoce a Jeonjun y Josan de cuando estuvieron haciendo de trainees para entrar en Big Hit. O sea, aquí todo el mundo está interconectado, por si no lo sabíais, y eso va dirigido a personas que se creen fans y luego crean hate entre grupos, para que veáis que eso es totalmente falso, porque entre ellos hay muchos que son muy amigos, y yo que soy multistan, me encanta esa amistad que tiene Choi-san con Jeonjun de TXT. Me encanta, me parece genial. San adora los peluches. Él mismo también lo ha comentado cuando era muy joven, siempre iba abrazado de su peluche, era la ternura en persona. Ya a mí también me encantan los peluches, muchísimo. Ahora no tengo, la verdad, muchos, tenían mis hijos, pero también. Os he contado momentos tiernos, ahora vamos a algo no tan tierno, a algo triste, porque no todo es felicidad, alegría y ternura en la vida de un idol, o en la vida, concretamente, que estamos hablando de Choi-san, evidentemente, hay sus momentos oscuros, sus momentos duros, y ahora os voy a contar algo de sus inicios que fue muy duro para él. Bueno, pues aquí donde veis a San, que canta extraordinario, baila, no os podéis llegar a imaginar, quien no lo haya visto aún, por favor, ir a verlo, simplemente si os gusta, no ya el K-pop, sino la música, la calidad profesional, la calidad en el baile, la calidad de su voz. A sus inicios pensaba que no servía para nada, no tenía ninguna calidad, le faltaba mucho para aprender y era un lastre para su grupo 80s. ¿Os imagináis eso? Llegó hasta tal punto que en un programa, en algún momento, no me acuerdo dónde, él estaba hablando con todos los grupos y les decía así a gritos, estaban creo en una playa fuera por la noche y les decía, lo siento muchísimo porque todas esas inseguridades en mí mismo y esa falta de capacidad que él creía os haya hecho entorpecer, ¿no? Ir más lentos, ir más atrás, ¿no? Lo siento muchísimo. Que gracias, él decía, a vosotros, al grupo de ITIS, he conseguido creer más en mí, creer en mis capacidades, ¿no? Porque siempre me estáis diciendo que soy tan bueno, que soy el mejor. En ese momento, el líder, nuestro líder capitán de ITIS, Jun, le dijo, es que eres el mejor. Y en todos esos momentos, ahora vendrá un Busan Time. Wooyoung, que también estaba escuchando a San, no podía ni mirarlo a los ojos cuando él estaba diciendo eso, porque San estaba diciendo eso casi con lágrimas en los ojos, no sé, casi le temblaba la voz cuando él lo decía. Y Wooyoung no podía mirarlo, ¿no? No podía mirarlo a los ojos, porque yo creo que si Wooyoung en ese momento hubiera mirado a San, la verdad, se hubiera puesto a llorar, porque esa es la impresión cuando yo veía a Wooyoung, que lo escuchaba, no ya como No Jun-jun, ¿no? El líder, para darle apoyo, sino él se puso muy triste. Y yo creo que si se hubieran mirado a los ojos, tanto Wooyoung como San se hubieran puesto a llorar, ¿no? Ese nivel de conexión tienen ellos dos. Por eso nos gusta tanto Busan, también os digo, ¿no? Y por eso nos gusta tanto San, porque tiene esa verdad, esa claridad interior, ¿no? Ya lo dijo también el líder, que ha conocido a pocas personas tan puras de alma como San. San también, en otro momento, también en los inicios, aparte de dar todas las gracias y el gran apoyo que le dio todo el grupo ITZY, también dio todas las gracias a Tiny, ¿no? A todo el fandom que creyó en él desde el principio y lo apoyó. Y entonces él también dio un discurso de agradecimiento a todo, a Tiny, a toda, a Tiny. También en ese momento estaba Wooyoung, que ya no estaba como llorando, pero con esa cara, tampoco lo miraba a los ojos, pero con esa cara ya tenía una cara de ternura, ¿no? Hacia San, ¿no? Como os digo, el momento de Busan, cuando hablamos de San van a ver.
van a ver, y ese fue un momento también muy tierno de Bouillon, escuchando cómo San daba las gracias a Tiny. Es que lo que nos gusta de San es su realidad, que tiene de decir las cosas desde el fondo de su corazón. No es decir por decir, sino que lo dice desde un punto de verdad. Yo no sé si Bouillon lloró o San lloró, pero yo sí lloré, ya os digo yo, cuando vi todas esas imágenes de él casi llorando con el grupo o él casi llorando con los fans, con el agradecimiento, o cuando no se sentía capacitado para formar parte del grupo. Pues fue la actuación de San en unos premios en el 2024. Fue la intro antes de Ice on My Teeth, la canción de ATEEZ. Bueno, pues él explicaba que preparó durante mucho tiempo todo de cosas para ese momento, ¿no? Su intro. Pero no funcionó nada, no estuvo preparado nada, y entonces ahí sí se enfadó nuestro Choi San. Se enfadó porque no salió nada bien, después de prepararlo durante mucho tiempo. Y entonces, bueno, así improvisadamente, pues hizo esa simulación de el cigarrillo, que encendía un cigarrillo en pleno escenario, ¿no? Imaginaros, dice, yo no fumo. Y entonces, claro, evidentemente no encendió el cigarrillo, pero daba esa impresión. Y entonces aquí nuestro Choi San sí se enfadó porque las cosas no salieron bien. Y entonces, curiosamente, todo el mundo le gustó tanto ese momento, fue tan real, obviamente porque además estaba enfadado, real total, que ha sido un momento pues realmente impresionante y viralizable totalmente. O sea, está espectacular. Resultó ser un momento viral totalmente. Si no lo habéis visto, yo os aconsejo que vayáis a ver ese momento. Toda esa actuación de ATEEZ como de Choi San fue realmente espectacular. Es que la verdad os digo, ya doy paso hablando de eso, que si nunca habéis visto a ATEEZ, ya os digo, en pantalla mismo, en un vídeo o en una actuación en directo, ellos están a otro nivel. Son un grupo para actuar en directo y dominan eso a la perfección. Todos sus miembros lo hacen. Pero aquí, porque ya sabéis que os gusta y os voy a, aunque hable de San, a poner un momento Busan. Realmente os voy a poner un momento Busanhwa, que es de Songhwa con Busan. Ya sabéis que ellos tres interactúan muchísimo y nos traen momentos siempre muy graciosos. Aquí os dejo esta anécdota muy graciosa sobre un postre que estaban haciendo de sandía, que tenían que hacer entre los tres, que se llama Hakwache. Bueno, yo no sé pronunciarlo, está en coreano. Hakwache. Bueno, ya os lo pondré aquí escrito en subtítulos, lo miráis. Bueno, pues es un postre a base de sandía. Es así fresco para cuando hace calor. Es un postre que creo que allí es bastante caro, curiosamente. Bueno, pues estaban haciendo este postre y estaban con los ingredientes. Y de vez en cuando, pues, San se iba comiendo algún trozo. Songhwa lo ríe y dice, deja de comerte los trozos del postre, los ingredientes. Y dice, ¿qué pasa? Dice San. Y aquí salió nuestro Bouillon a defender a nuestro San. Y dice, no pasa nada. Songhwa, así, consternado, mira a cámara y dice, bueno, no pasa nada. Aquí, Busan, no hay nada que hacer. Es así, son así. No tengo nada que hacer contra ellos. Pues San realmente, ahora mismo, en estos momentos, él habla bastante bien. Ojalá yo hablara coreano como San habla inglés. Porque ¿por qué ha aprendido inglés así? Que lo habla bastante bien, lo entiende perfectamente. Pues porque cuando él iba en los conciertos, cuando iba de viaje en sus giras, veía que personas o otros países que no, su idioma natal no era evidentemente el coreano, pues se esforzaban por cantar trozos en coreano en sus canciones. Y lo conmovió tanto que quiso poder comunicarse con sus fans internacionales. Y entonces por eso fue aprendiendo inglés, y yo creo que es extraordinario, porque yo no sé si os dais cuenta de que el coreano y el inglés no tienen nada que ver, nada que ver. O sea, fijaros, para que lo entendáis, poneros ahora a aprender coreano, extremadamente difícil, yo lo encuentro muy complicado. Y evidentemente para ellos es lo mismo a la inversa, ¿no? Aprender el inglés a partir de un coreano, pues es realmente muy complicado. Y el hecho de que con toda su agenda, con toda su cabeza, que tienes que tener en tu cabeza tienes que tener coreografías, tienes que tener las letras de las canciones y tienes que tener muchísimas cosas como para que encima tengas que aprender otro idioma, ¿no? Aunque hay gente que se cree que es su obligación, la verdad es que ni muchísimo menos, lo hacen por puro amor. En este caso fue San, ¿no? Por puro amor a sus fans. Una cosa que me llena de ternura de San es que San dice siempre que quiere ser como un jardín para Tiny. Porque, por si no sabíais, a San le gustan mucho las flores y los, bueno, jardines y demás. Y ahora os voy a conectar con dos cosas que le gustan muchísimo a San, que es eso, quiere ser un prado, un jardín para sus fans, para que encuentren
felicidad y relax en sus vidas, escuchando a San, viéndolo a San, y también le encanta el café. Pues sí, aquí en Café con Nuria adoptamos a San como barista del grupo. ¿Qué os parece? ¿Lo adoptamos como barista del grupo? ¿Lo ponemos aquí en el grupo? Por supuesto. Bueno, pues, ¿por qué os decía eso? Bueno, pues a él le gustan mucho tanto las flores como el café. ¿Y qué quiere hacer? ¿Qué le gustaría hacer él en un futuro? Crear un negocio y unir estas dos pasiones. ¿Y cómo puedes unir estas dos pasiones? Pues muy difícil. Bueno, pues su idea es poder tener en un futuro una cafetería que hay ahí por redes, ¿no? Hay personas que han dicho que quiere tener un restaurante, no es cierto, es lo que querría tener como gran adorador del café y de las flores, es una buena cafetería llena de flores. Si tienes esa cafetería, un día yo iré donde sea a probar el café en esa cafetería llena de flores, porque va a ser un momento, como él dice, de jardín tomándote un café. Creo que va a ser impresionante. Aquí, aprovechando que os he dicho eso, momento dulce del... San le gustan mucho los dulces también. Es muy de dulce. Le gustan los dulces y las texturas cremosas, ¿no? Como los mochis, le gusta el pastel de queso. Enlazaremos su amor por el café con el regalo que os he prometido al principio. ¿A quién le regaló un camión de café? Pues en su ciudad natal fue quien le regaló, o sea, San regaló a su ciudad natal un café, un food truck, en este caso de café, pues porque allí abrieron un centro especializado en jóvenes con discapacidades. Y ese centro era especial para todas esas personas que tuvieran un sitio de acogida. Cuando se inauguró este centro, pues envió a su ciudad natal ese food truck, muy de su parte leal y su parte altruista de San. Otra persona, San, también ha enviado un food truck. ¿A quién? A Mingy. Mingy es su gran amigo desde los inicios de ITIS. Antes ya de que existiera nuestro Busan querido, pues ellos dos eran muy amigos también. Y entonces él, para apoyarlo en un proyecto que tenía individual, pues también le envió pues ese food truck de café. San es una persona de esas que siempre está atenta con todas las personas que le rodean para darles amor y cariño y apoyo, ¿no? Igual que fue en su momento apoyar a Woo-young cuando hizo en el estudio Chom su debut, ¿no? de solista, y entonces también lo hizo con Mingy, ¿no? Para apoyarlo. Entonces es algo muy bonito de él. Y ahora os voy a contar, y lo vamos enlazando todo, ¿a quién ha regalado joyas y moda? Woo-young. Pues ahí estáis en todo lo cierto. Aquí entramos en un momento Busan también. Como conoce tan bien a Woo-young, pues ¿qué le regala? Pues le ha regalado diversos objetos de moda, ¿no? Pues le ha regalado pulseras, que a veces comparten como amistad, ¿no? Ellos tienen cosas en match, ¿no? Una de las primeras creo que fue bastante cara y lo compartió, fue un regalo para Woo-young, lo compartió con Songhwa, aquí, nuestro trío favorito también, compartiendo cosas, fue un regalo también para Woo-young, que Woo-young lo ha presumido en redes muchas veces. De las cosas que hace San con Woo-young, porque dirás, bueno, pues con él se gasta mucho dinero porque aquí están la amistad esa del alma, esa conexión del alma que tiene Busan, tatuaje compartido, ya os hablé de ello en otro vídeo. Se lo lleva cuando tienen que celebrar algún logro del grupo, algo, pues se lo lleva a restaurantes muy caros, normalmente de marisco, cangrejo, y paga en una factura impresionante, ¿no? Para celebrar los eventos, ¿no? Aparte de esas joyas que a veces comparten los dos. Tía, ese Choi-san que nosotros vemos en el escenario, que vemos nosotros, a veces a los otros idols también les da un poquito de reparo, de decir, te echa para atrás, porque como os he dicho al principio, ver a San actuar, yo he tenido, un día os hablaré de ello extensamente, la gran suerte de verlo en directo. O sea, hay idols que les da mucho respeto, pero en realidad, cuando baja de ese escenario, cuando es él, es una persona muy cercana. Todo el mundo lo dice cuando lo ha tratado personalmente. Fijaros que él tiene un gran cariño con todo el staff, con las personas que trata, y todo el mundo, yo que lo sigo hace muchos años, todo el mundo dice de él que es uno de los idols más amables. Esto así en behind, o cuando te fijas y te miras las fancams o te miras los vídeos más de cerca o más detenidamente, ves, yo me acuerdo que tenía una vez que estar como subido como a la espalda de alguien de bailarín, y después, claro, iban como de blanco, tenía su pie encima en su espalda. Y cuando él bajó y fue a limpiar, ¿no? A poner bien el outfit del bailarín. Fijaros, ¿no? La preocupación que
tú tienes 30.000 cosas, ¿no? Tú eres el idol, estás aquí delante, tienes que dar el show a tus fans y hacer tu trabajo. Pues él aún está preocupado por cómo están las personas que lo rodean, que aparte de su grupo, de todas las otras personas que lo rodean. Es un idol súper cariñoso, súper, súper, súper atento. O sea, no sé si sabíais todo eso de San, si lo sabíais, me lo dejáis en comentarios. Cosas que me he dejado de San, déjamelo en comentarios para que podamos hacer otros vídeos sobre la parte que no conocemos del idol de San